Termodinámica. ¿Qué podemos decir de termodinámica? Bueno, que es una rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Por ejemplo, el trabajo. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que describe estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. En un curso de termodinámica uno no está interesado en los detalles de la materia, no está interesado en los átomos. Es una descripción de tipo macroscópica. También podemos decir que esta es una teoría fenomenológica. ¿Qué significa eso? Significa que esencialmente se apoya en la experimentación. ¿De dónde viene la palabra termodinámica? Viene de thermos, que significa calor, y dynamis, que significa potencia. Aquí vemos que se acuña esta palabra en este esfuerzo por convertir el calor en potencia. Los estados de equilibrio se estudian y definen por medio de cantidades que pueden ser extensivas, por ejemplo, la energía interna, la entropía, el volumen. ¿Qué son las propiedades extensivas? Son aquellas que dependen de la masa, que son proporcionales al tamaño del sistema. Y también estos estados de equilibrio se pueden estudiar por medio de cantidades que son intensivas. Por ejemplo, la temperatura, la presión. Las propiedades intensivas no dependen de la masa. Si el sistema se subdivide en subsistemas, la cantidad permanece inalterable. Si uno divide un sistema en dos partes, la presión no disminuye a la mitad. Si uno divide un sistema en dos partes, la temperatura no se reduce a la mitad. ¿Dónde viven estos estados de equilibrio? Bueno, estos estados de equilibrio viven en un diagrama de fases
o también en una superficie PVT, donde P es la presión, B el volumen específico y T es la temperatura. Aquí vemos la superficie PVT para el caso del agua. El agua es anómala, es decir, se contrae al congelarse. Aquí vemos que a medida que va bajando la temperatura, el volumen específico aumenta, es decir, la densidad disminuye. Por eso que las cubetas de hielo se rebalsan. Bien, podemos ver en este diagrama PVT las fases del agua. Aquí estamos en el estado sólido. Aquí estamos en el estado líquido. Y aquí estamos en el estado gaseoso. Esta línea que vemos acá es lo que se llama el estado triple. ¿Qué es lo que es el estado triple? Es la línea donde coexisten, en el caso del agua, el vapor, el líquido y el estado sólido. Es única y se obtiene a una temperatura de 0,01 grados Celsius y a una presión de 0,06 atmósferas. Bien, ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, partimos a una determinada presión, por ejemplo, presión atmosférica, y empezamos a subir la temperatura? Por ejemplo, partimos acá, empezamos a subir la temperatura y permanecemos en el estado sólido, es decir, en el hielo. Pero cuando llegamos acá, si empezamos a presión atmosférica, vamos a llegar a 0 grados. En ese caso, lo que va a ocurrir es que vamos a permanecer a una temperatura constante, es decir, a 0 grados. Y ahí el hielo se empieza a convertir en agua líquida. El cambio de fase se produce a presión y a temperatura constante. Después que todo el sólido, todo el hielo se ha convertido en agua líquida, va a empezar a, si sube la temperatura, va a empezar el líquido a aumentar su temperatura y se va a ir por esta línea. Cuando llega a este punto, el líquido va a frenar su temperatura. Eso es lo que vemos cuando ponemos un calefactor de agua, que la temperatura llega cerca de 100 grados y ahí para, no sube a 150 grados. En ese momento el líquido cambia nuevamente de fase y quiere convertirse en gas o en vapor de agua. Vamos a colocar agua recién hervida un tiempo para ver cómo se va enfriando. Ya ha pasado media hora desde que hemos vertido agua hirviendo en esta taza. Ahora vamos a ver qué tan caliente está. El agua está tibia, debe estar a unos 50-60 grados. Ya ha transcurrido otra media hora más. Vamos a ver cómo está la temperatura. El agua en este momento debe tener unos 35 grados. Hemos dejado transcurrir otra hora más. Vamos a ver la temperatura. Ya el agua ha adquirido prácticamente la temperatura del medio ambiente. Sabemos que el enfriamiento del agua es exponencial. Vamos a colocar ahora hielo en esta copa.
y vamos a esperar un tiempo para ver qué sucede. Ha pasado ya media hora desde que he puesto hielo dentro de esta copa. Podemos observar que el hielo ha comenzado a derretirse, es decir, a fundirse, está cambiando de fase desde el estado sólido al estado líquido. Podemos también observar que la temperatura de la copa es bastante baja. Ya ha transcurrido otra media hora y podemos ver que prácticamente el 50% del hielo se ha fundido y la temperatura de la copa sigue siendo bastante baja. Ya ha transcurrido una hora más. Vemos que prácticamente todo el hielo se ha derretido y también podemos ver que la temperatura de la copa sigue siendo baja. Ya ha transcurrido otra media hora y nos encontramos con que el hielo se ha derretido completamente y la temperatura del agua dentro de la copa comienza a aumentar. Después de prácticamente 3 horas y media desde que hemos vertido hielo adentro de la copa, vemos que hemos logrado agua líquida con una temperatura prácticamente igual a la del medio ambiente. El primer experimento que vieron corresponde al enfriamiento del agua líquida. Para entender el enfriamiento del agua líquida necesitamos revisar un concepto. Es el concepto de capacidad térmica o calor específico. Esto es la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa para elevar su temperatura en 1 grado. Entonces tenemos que de Q a dt, esto en matemáticas, es igual a C por M. Q es el calor. T es la temperatura. C es el calor específico. Y M es la masa. En general, C depende de la temperatura. Es una función creciente la temperatura. Pero en una primera aproximación consideraremos que C es constante. Entonces, el experimento que ustedes vieron consiste en tener un vaso con agua que está muy caliente a una cierta temperatura inicial. Aquí tenemos la masa de agua. Y tenemos un medio ambiente, que es la pieza donde se realiza el experimento, que está a una cierta temperatura. Entonces, T0 será
nuestra temperatura del medio ambiente. Y finalmente, lo que obtenemos es el mismo vaso con la misma agua, pero el agua ya ha adquirido la temperatura del medio ambiente. Para calcular el calor que cede el agua caliente al medio ambiente durante su enfriamiento, usamos la fórmula de Q a dt igual a C por M, lo que implica que dQ es igual a C por M por dt. Integrando, obtenemos que el calor cedido por el agua al medio ambiente es igual a C por M por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Dijimos que la temperatura final es la temperatura del medio ambiente, así que esto queda C por M por T0 menos Ti, donde T0 es la temperatura del medio ambiente. En nuestro experimento yo medí la masa es aproximadamente 90 gramos de agua líquida. La temperatura inicial fue 99 grados Celsius. La temperatura del medio ambiente, 25 grados Celsius. Y la capacidad térmica o calor específico del agua en estado líquido es 4,17 kilojoule partido por kilo por grado Celsius. Reemplazando esto, queda Q igual a 4,17 kilojoule partido por kilo por grado Celsius, multiplicado por la masa es 0,09 kilos, y eso lo multiplicamos por la temperatura final, que vale 25 grados Celsius, le restamos la temperatura inicial, que es 99 grados Celsius, y en una calculadora ustedes pueden obtener que esto da menos 27,7 kilojoules. Es decir, nuestra agua caliente, que partió con una temperatura inicial, cedió al medio ambiente una cantidad de calor Q igual a 27,7 kilojoules. El hecho que haya salido un signo negativo aquí en el calor significa que el sistema perdió calor, es decir, cedió calor al medio ambiente. El segundo experimento que hemos visto corresponde a la fundición de hielo. Hemos visto que tenemos un vaso o una copa con una cierta cantidad de hielo que está a una cierta temperatura inicial, que es baja, 20, 22 grados bajo cero. Aquí tenemos una cierta masa que corresponde a la masa del hielo, que fue aproximadamente 100 gramos. Tenemos un medio ambiente que está a una temperatura T0, de temperatura del medio ambiente. Y lo que finalmente hemos logrado es entonces el mismo recipiente con una cierta cantidad de líquido a la temperatura del medio ambiente. Sabemos que el hielo se funde, es decir, se convierte en líquido a 0 grados Celsius, a la presión atmosférica. Debemos revisar un concepto previamente para poder entender esta fusión del hielo, lo que se llama calor latente de fusión. ¿Qué es lo que es el calor latente de fusión? Es el calor necesario por unidad de masa
para cambiar de fase. Es decir, desde sólido a líquido del hielo. Y la cantidad de calor necesaria es igual a la masa que vamos a cambiar de fase, es decir, serían los 100 gramos de hielo, por L, donde L es lo que se llama el calor latente. M sería la masa y Q es el calor necesario. Calculemos entonces la cantidad de calor que deben absorber los hielos para transformarse en agua líquida a la temperatura del medio ambiente. La primera etapa consiste en subir la temperatura del hielo, que está a temperatura inicial, que es de 20 a 22 grados bajo cero, y llevarlo a hielo a 0 grados Celsius. Es donde se va a producir la fusión. Ese calor, llamémosle el calor Q1, es igual a la masa del hielo multiplicado por el calor específico del hielo por la temperatura final, que será 0 grados Celsius menos la temperatura inicial. La masa es 100 gramos. El calor específico del hielo es 2,09 kilojoule partido por kilo por grado Celsius. Y la temperatura inicial, dijimos, menos 22 grados Celsius. Por lo tanto, el cálculo nos da Q1 igual a 0,1 kilo por 2,09 kilojoule partido por kilo por grado Celsius por 0 grados Celsius menos por menos da más, por lo tanto queda más 22 grados Celsius. Haciendo este cálculo en una calculadora, le va a dar 4,6 kilojoules. La segunda etapa corresponde al cambio de fase. El calor latente vale 334 kilojoules partido por kilo. Por lo tanto, el calor que debe absorber el hielo a 0 grados para transformarse en agua líquida a 0 grados es 0,1 kilo, que sería la masa, por L, fórmula que vimos en la transparencia anterior, 334 kilojoules partido por kilo. Y eso es igual a 33,4 kilojoules. Es mucho más esta cantidad de calor que la que necesita para cambiar de temperatura, desde 22 grados bajo cero hasta 0 grados Celsius. La tercera etapa ahora es subir la temperatura a esa agua que está a 0 grados y llevarla a la temperatura del medio ambiente. Es decir, agua líquida a 0 grados Celsius la llevamos a agua líquida a la temperatura del medio ambiente. Y como sabemos, eso es Q vale M por C por la temperatura final, que sería medio ambiente, menos la inicial, que sería 0 grados. A eso le llamamos Q3. Q3 entonces quedaría 0,1 kilo multiplicado por C, el calor específico del agua líquida, es diferente al calor específico del hielo,
ya lo usamos en el enfriamiento del agua, es 4,17 kilojoules partido por kilo por grado Celsius. La temperatura final del medio ambiente sería 25 grados Celsius y la inicial sería 0 grados Celsius. Se va el kilo con el kilo, se va el grado Celsius con el grado Celsius acá. Haciendo la multiplicación, nos queda 10,4 kilojoules. Ahora podemos sumar los tres calores, Q1, Q2, Q3. Q1 era el calor necesario para subir la temperatura del hielo desde 22 grados bajo cero y llevarlo a hielo a 0 grados Celsius. Q2 es el calor necesario para que ocurra la transición de fase, desde hielo a líquido. Y el Q3 es el calor necesario que debemos suministrar al agua líquida a 0 grados para llevar la agua líquida a la temperatura del medio ambiente, o sea, a 25 grados. Q1, ya lo calculamos, valía 4,6 kilojoules. Q2, 33,4 kilojoules. Y Q3, 10,4 kilojoules. Resultado total da 48,4 kilojoules. Entonces, este es el calor necesario que el medio ambiente tiene que entregar. Por eso es que nos sale un valor positivo más. Eso significa que está entrando este calor total al hielo para transformarlo en agua líquida a la temperatura del medio ambiente. Recordemos cuánto fue el calor que el agua caliente, cuando hicimos el ejercicio del enfriamiento del agua, que partía a 99 grados Celsius y se transformó en agua a la temperatura del medio ambiente. La masa era similar, eran 90 gramos, aquí son 100 gramos, y vimos de que el calor que salía, porque el agua está caliente y después se enfría, eran 27,7 kilojoules. Es decir, no es intuitivo pensar que el calor que entregó esta agua caliente es mucho menor. Es un 70% menor que el calor que requiere el hielo, que absorbe el hielo para transformarse en agua a la misma temperatura final.